¿Alguna vez han observado situaciones de producción al borde de la catástrofe, cuando la vida literalmente pendía de un hilo? Los errores fatales de alguien realmente pueden conducir a consecuencias irreversibles a gran escala. Hoy, en el canal Tecno, estamos viendo exactamente esos momentos, captados por la cámara. Una ducha de cerveza gratuita no produce un efecto refrescante. El sabor, probablemente, tendrá un toque amargo. Esto ocurrió en Yakutia. Las paredes de la cisterna no resistieron la presión excesiva. Esto pasa. A veces incluso los depósitos vacíos empiezan a deformarse, pero aquí tenemos que ver con una cisterna completamente llena de fuel oil. Y de pronto toda la columna se elevó bruscamente muy alto en el aire. El vehículo se detuvo justo a tiempo para capturar un momento impresionante en el paso a nivel. Resulta que las cisternas también pueden resbalar sobre los raíles. Miren con atención. Quizá logren entender qué hizo que las cisternas se salieran de los raíles. Pero mi consejo para ustedes es, no cedan a la curiosidad. Es mejor leer lo que está escrito y salir corriendo, porque el etanol se inflama mucho más fácilmente de lo que creen. Esto se parece a una escena de una película de acción. Un camión se queda atascado en las vías, y las consecuencias se desarrollan justo ante nuestros ojos. Es sorprendente que el conductor lograra evacuar a tiempo, como si presintiera que algo iba a ocurrir en breve. Miren, la pista ya de por sí es corta, y el piloto realiza el aterrizaje en su último cuarto. Claramente no habrá distancia suficiente para un frenado normal, y emprende un intento desesperado de frustrar el aterrizaje. Digamos que, por algún milagro, el avión no se volteó, pero los pasajeros tuvieron tiempo de pensar en muchas cosas durante ese aterrizaje. El avión se comportó como una moto de nieve y empezó a deslizarse sin control, abriéndose paso entre los carritos de equipaje. Al avión le fallaron los frenos y chocó directamente contra el hangar, para luego incendiarse de inmediato, como en una película de acción. Nadie resultó herido. Veamos un colapso que podría haber costado hasta 100 millones de euros. Increíble, pero comenzó con un diminuto punto débil en el sistema de elevación. Este incidente sirve como recordatorio de que incluso los sistemas modernos de ahorro de energía pueden enfrentarse al desafío de la naturaleza. Una turbina eólica en Texas recibió el impacto de un rayo. Una chispa apareció en la pala y se propagó hacia la torre. Los vientos en la frontera de los estados de Colorado y Wyoming resultaron ser tan fuertes que zarandeaban un enorme camión portacontenedores en la autopista, como si fuera una caja de cartón. Todo estaba bajo control, hasta que el cable se rompió y la enorme máquina se hizo pedazos. Y otra vez entra en juego el eslabón débil. ¿Piensan que es fácil sacar de barro un camión cargado con troncos? El cable se rompió y hay que empezar todo de nuevo. La trayectoria de retorno mantuvo a todos en tensión hasta el último segundo, pero, gracias a Dios, repitió la posición inicial. De nuevo se revienta el cable y todo sale despedido en diferentes direcciones. Parece que el colapso se produce por sí solo. Intentemos adivinar si se trató de un cable desgastado que no aguantó y lo derrumbó todo, o si aquí está ocurriendo algo que por ahora no resulta evidente. Parecía que todo transcurría con normalidad, hasta que de repente se rompió la unión en el eslinga. A veces los pistones de elevación revientan, pero esto se puede evitar por completo si se siguen las instrucciones técnicas y se sustituyen las piezas a tiempo. El conductor no tenía posibilidad de llamar a ayuda, así que tuvo que regresar a la taller. Más de 10 kilómetros de trayecto, en un motoniveladora con una llanta desinflada.
Digamos que no fue el viaje más cómodo. La próxima vez, el conductor probablemente no subestimará la fuerza de una manguera sin fijar. El conductor acababa de salir del vehículo y el camión empezó a moverse en silencio. Fue una actuación solista inesperada. Por suerte, la fuga no produjo daños graves a nadie, excepto al propio camión. El intento de colarse rápidamente detrás de un camión a través de un punto de peaje podía parecer hábil, pero por alguna razón, sus 3 neumáticos decidieron reventar justo en ese lugar. El camión cisterna se quedó atascado en la subida de una cuesta. El motor no daba abasto y la pendiente seguía siendo pronunciada. Entonces el ayudante fue a colocar calzos en la carretera y, precisamente en ese momento, el camión empezó de repente a rodar hacia atrás. Perdió el control y dio varias vueltas de campana. Incluso una breve demora puede crear un peligro serio en un relieve de este tipo. Antes de volcarse, el bulldozer le dio al conductor tiempo suficiente para salir con seguridad. El conductor ignora las señales de advertencia y entra bajo el puente a toda velocidad. Como resultado, recibió una furgoneta arañada y una lección de pago para el futuro. Cuando se olvidan de que están conduciendo un camión portacontenedores muy alto, cuyo cajón es mucho más alto que la cabina, y simplemente creen que milagrosamente logrará pasar por debajo de un puente de 3 metros, caen en una trampa. Lo mismo ocurre cuando en lugar de carga tienen una grúa. El conductor demostró una reacción increíble. De lo contrario, habría rodado y caído junto con el vehículo. Bajar un cargador a un pozo profundo no es una tarea sencilla. Por eso, los gruistas suelen mantener la puerta de la cabina abierta, para poder abandonarla rápidamente en cualquier momento. Una presión de carga demasiado fuerte en combinación con un ángulo de giro incorrecto lleva a la avería de la grúa, convirtiendo el trabajo de desescombro en un caos aún mayor. La grúa levantaba la carga casi en vertical. ¿Se coló en sus acciones un error crítico cuando la presión duplica el peso? Incluso un único micromovimiento equivocado puede hacer que todo el proyecto se venga abajo. La gigantesca estructura de la grúa empieza a plegarse y arrastra consigo a las grúas vecinas. Nadie esperaba que una breve pérdida de equilibrio derrumbara la grúa directamente sobre la carretera. A causa del incidente, se formó en ella un atasco interminable. Solo les parece a los ojos de los testigos que todo ocurre a cámara lenta. En realidad, para los participantes de estos sucesos en los Países Bajos, todo pasó tan rápido como un torbellino. 2 grúas intentaban con todas sus fuerzas sostener un enorme bloque de hormigón, pero el frágil equilibrio no duró mucho. De repente, todo se vino abajo uno tras otro, convirtiendo el malecón en un montón de escombros. Otras 2 grúas realizaron el mismo truco peligroso con exceso de peso y vuelco, esta vez de forma sincronizada. No importa cuánto se den prisa, antes de abrir la puerta, comprueben qué hay detrás de ella. Ahora a todo el mundo le queda claro que estas puertas son demasiado estrechas para un vehículo de ese tamaño, pero no hay camino de regreso.
El conductor pensaba que casi había terminado su turno, y de pronto, el contenedor azul decidió, por alguna razón, acabar con su carrera. ¿Qué piensan? ¿Por qué los contenedores de basura son tan rencorosos? Los fuegos artificiales están destinados a iluminar el cielo durante las fiestas, pero esta vez convirtieron su propia casa en un infierno ardiente. El incidente comenzó en un almacén de fuegos artificiales en California, y las llamas se propagaron rápidamente a los locales comerciales cercanos. Todo transcurría como en un día normal, hasta que de repente salieron chispas del acero fundido hacia el exterior y se vertieron más allá. Por suerte, no había nadie en el lugar equivocado en el momento inadecuado. Y aquí tienen un apocalipsis que los habitantes de este barrio recordarán para siempre. Una cámara de vigilancia grabó el momento en que un camión de fosas sépticas, tras limpiar con éxito el alcantarillado de alguien, se estrelló directamente contra una casa, rompiendo a la vez varias motocicletas aparcadas en la acera. Cuesta imaginar cuánto tiempo llevará limpiar y olvidar esta pesadilla. En la ceremonia solemne del desfile, nadie esperaba que el tanque T-34 abandonara la escena de manera tan dramática, volcándose en el momento de la exhibición. Parece que la calle recibió un aire acondicionado gratuito. Lástima que no aterrizara exactamente donde debía. La manera en que cargaban el helicóptero en el barco hizo que muchos se preocuparan por el nivel de seguridad. Es difícil sentirse tranquilo sabiendo que puede no haber nadie en la cabina en el momento en que hay que pisar el freno. Lo que parecía un entrenamiento rutinario se convirtió de repente en una catástrofe de helicóptero, cuando este se inclinó bruscamente y cayó hacia la derecha con el motor en marcha. Cuesta creer que ambos pilotos lograran evacuar con éxito, pero el helicóptero claramente necesitará una reparación prolongada. Parece una escena de una película de ciencia ficción, pero en realidad es simplemente el montaje de piezas metálicas en una cinta transportadora. En la acería, todo se torció cuando se elevaba una cuchara con metal fundido por encima del horno. Justo en el momento en que la grúa se detuvo, pasó un vehículo por allí. Qué oportuno que pasó a tiempo, porque unos segundos después, la grúa falló y vemos cómo el metal fundido se derrama por el suelo, convirtiendo la planta en un infierno. Inflamable. Si está escrito así, significa que en cuestión de segundos, todo puede pasar de arriesgado a muy mal. El vapor puede parecer inofensivo, pero se vuelve extremadamente peligroso cuando se encuentra con altas temperaturas en el horno. Por eso es de suma importancia secar cuidadosamente la chatarra antes de utilizarla. Así no ocurrirá algo parecido. Parecía una operación de carga normal, pero de nuevo la humedad en la chatarra provocó una reacción en cadena similar a cuando se echa aceite al fuego. En medio de la acería, algo salió mal. Los trabajadores salen corriendo en todas direcciones y nadie quiere enfrentarse a las salpicaduras de acero fundido a 1000 grados, que brota de la máquina de colada centrífuga. Parece que este cohete decidió cancelar el vuelo solo unos segundos después del despegue, debido a un motor defectuoso, y se desvió por completo de la trayectoria. ¿Sería justo llamar a esto un caso de autosabotaje? Fíjense en todos estos esfuerzos. Resulta frustrante cuando la técnica falla y el trabajo complejo no puede completarse. La roca parece más ligera que el cargador, pero al parecer el impulso fue demasiado fuerte, o subestimamos la fuerza de ese peñasco. Probablemente un pequeño defecto oculto en el sistema de elevación llevó toda la operación a un fracaso total. Sumergámonos en el caos. Un entorno tranquilo se convierte en colapso en cuestión de un segundo. Literalmente, basta un solo eslabón débil en la cadena para que una máquina cara se convierta en un montón de chatarra.
Unos segundos antes del incidente, es sorprendente lo exactamente que los protagonistas se colocaron en el escenario. El poste cae por el impacto de un camión cuyo conductor no mira por el retrovisor. El automóvil del otro lado recibe todo el peso, pero por suerte, en ese momento no había nadie en su interior. Esos 10 segundos en los que el camión volquete perdió el control podrían haberse convertido en un efecto dominó para toda la obra. Pero el brazo de acero y la rápida reacción del operador de la excavadora salvaron toda la obra de una destrucción completa. La excavadora se inclinó y, en ese mismo segundo, se convirtió en una topadora, empujando hacia abajo, contra una casa, el camión que la había transportado. El conductor, sin duda, no esperaba un doble susto ese día. Todo transcurre como de costumbre, pero después de un par de segundos ya no hay nada que se pueda cambiar. Solo queda esperar el final. Un ángulo pronunciado y una carretera resbaladiza son suficientes para bajar dando volteretas. Fíjense, trabajar con maquinaria pesada no es como conducir un coche ligero. La excavadora tiene una estructura compleja, de modo que un desequilibrio hacia el lado del precipicio puede jugarle una mala pasada. Lo que debía ser una demolición rutinaria llevó a un incidente. Debido a la posición incorrecta de la excavadora, se derrumbó todo el bloque de hormigón. Afortunadamente, el operador dentro de la cabina salió ileso. La torre vengativa decidió que su última misión sería desplomarse sobre aquel que la estaba derribando. Esto es lo que ocurre cuando se dedica más tiempo a buscar un buen ángulo de grabación que al propio proceso de demolición. No habían pasado ni siquiera 10 segundos desde el inicio de la botadura del nuevo buque, cuando las sonrisas de los espectadores se borraron, ya que la situación comenzó de repente a desarrollarse según el peor de los guiones. Bastó una sola ola de rompiente para volcar una barca cargada de ladrillos. Por eso la carga correcta no es solo una recomendación, sino una necesidad. Un ejemplo clásico de que la caída de una grúa a menudo se produce por sobrecarga o por salirse de los límites de alcance seguro. Aunque el operador tenía un sistema de advertencia que le señalaba solo un 75% de seguridad de la maniobra, ignoró las señales y decidió continuar. Nadie resultó herido. Nadie esperaba que esta ceremonia oficial terminara en un desconcertante traspié. El buque de la Marina de los Estados Unidos de América, el destructor Cleveland, se deslizó torpemente al agua y se volcó, pero no se hundió. Estamos observando el momento en que una enorme grúa en el puerto se derrumba tras un impacto directo, algo que rara vez se ve en el sector del transporte. Todo se debió a que el buque de carga no logró detenerse a tiempo y chocó contra el soporte de acero como una flecha gigantesca. Hablábamos de las pruebas del equipo. ¿Y qué hacer si no supera las pruebas en las fases iniciales? En cuanto la capacidad de carga superó el punto de equilibrio, la gravedad tiró de la grúa hacia abajo y se vino abajo justo en medio del ensayo. Durante la elevación del contenedor, la grúa perdió de repente el equilibrio y cayó sobre el buque de carga, que había tomado a bordo 600 litros de combustible diésel. Por suerte, la tripulación logró llegar a la costa a tiempo. Sin embargo, una mancha oscura de aceite se extendió durante mucho tiempo por las aguas de las Islas Galápagos. El puente que se encontraba delante claramente no era levadizo, y el buque de carga cometió un error fatal. Por suerte, la señal de advertencia sonó a tiempo, lo que ayudó a evitar un desenlace mucho peor. Un incidente en la Columbia Británica. Un gran buque giró en un momento inadecuado,
causando que un remolcador más pequeño volcara en unos rápidos con una corriente muy fuerte. Solo gracias a la rápida reacción de la tripulación, todos a bordo lograron ponerse a salvo antes de que el remolcador se hundiera. Un incidente en Ecuador. Un nivel de agua inusualmente alto presionó un buque contra el pilar principal del puente central en la ciudad de Guayaquil. Un fuerte impacto rompió parte del puente, lo que interrumpió el tráfico en esa zona. Una tormenta en el mar de Java resultó ser un gran ladrón que arrasó con todo el equipo pesado de la cubierta del barco. Al menos la tripulación de 13 personas logró salvarse. Ese mismo caso en el que dicen que se sostuvo de milagro. En realidad, nadie podía imaginar que se abriría un portal al inframundo justo debajo del vehículo. Tras recorrer unos 10 metros desde el inicio del evento, el tractor de pronto se partió por la mitad y empezó a humear ante la mirada asombrada del público. A veces los shows de automóviles no siguen el guión. Este incidente es un recordatorio vivo de por qué es necesario revisar el equipo antes de cada salida. La balsa se inclinó muy poco, pero fue suficiente para que el tractor se zambullera en el agua, y ni siquiera al segundo intento se consiguió mantener el equilibrio. Camión volquete. El nombre lo dice todo. A veces no se trata de la carga, sino del propio vehículo. Al igual que una lagartija desprende su cola, el remolque se separó del camión después de pasar por encima de un resalto. Sin duda, eso ralentizó sus planes para el día. Incluso diría que los dejó muy atrás. Los reflejos rápidos salvaron al conductor del camión blanco de una colisión grave cuando el remolque del vehículo que iba delante se soltó de repente y se lanzó directamente hacia él. Se hicieron esfuerzos muy serios para la carga, pero por desgracia los resultados no estuvieron a la altura de las expectativas. Con razón se dice, lo mejor es enemigo de lo bueno. Alguien fue demasiado codicioso. Seguro que alguien querrá investigar qué causó este accidente, si fue un error de cálculo en las capacidades del cargador o errores en su manejo. Escríbanos en los comentarios qué piensan sobre los incidentes que vieron hoy. Y además, pónganos me gusta y suscríbanse. Gracias por vernos. No olviden ver también nuestros episodios anteriores, que también son muy útiles e increíblemente interesantes.